Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Halo. Nombre de la novela, Halo el Nuevo Orden. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 21. Capítulo 21, fin de la batalla, 26 de abril de 2525. Superficie de la Abundancia, Hospital Memorial Ugard. A pesar del inminente estallido de la guerra, LACMA hizo todo lo posible por cubrir la evacuación de algunos civiles en buques de carga. Los desesperados combates del cuarto grupo de batalla dieron algo de tiempo, pero aún así fue una gota en el océano frente a una fuerza de 300.000 hombres. Menos de un tercio fueron evacuados. Entonces, el ascensor espacial que conducía a la órbita fue destruido y la estación espacial cayó rápidamente. La flota de Lunsk, que debía protegerla, sufrió grandes pérdidas y se vio obligada a huir en desbandada, incapaz ya de proteger la seguridad de Plenty. El miliciano de Plenty, Wallace Hackens, suspiró. No tenían escapatoria. Los Covenant eran aterradores. La nave de bloqueo clase Lasus aterrorizó al grupo de batalla Leviatán. El teniente general Stanford huyó con tanta prisa que ni siquiera tuvo tiempo de rescatar a los marines que acababan de ser lanzados en paracaídas, dejándolos a su suerte en medio del infierno. El Hospital Memorial era un escenario de devastación, pero por alguna razón, el Covenant no utilizó sus pesados vehículos morados similares en función a los morteros humanos que disparaban cañones de plasma para reducir el edificio a escombros. Simplemente lo rodearon. 3 oficiales de Ugard sujetaban nerviosamente sus subfusiles, en estado de máxima alerta ante un posible ataque del Covenant. Tras una lucha sangrienta y ardua, acababan de repeler un ataque de sondeo, infligiendo algunas bajas al enemigo. No había garantía de que el Covenant no se enfureciera y recurriera a armas de destrucción masiva. La torreta de misiles Spear, que previamente estaba instalada en el techo, también falló en la primera oleada de ataque. El Covenant utilizó la Banshee en un ataque suicida, sacrificándola en el proceso. Los no muertos ahora podían lanzar tropas por aire libremente. Siempre y cuando el Covenant no tuviera miedo a morir. Si tenemos la oportunidad de escapar a Graceim, tal vez podamos escondernos. El Consejo de Seguridad de la ONU sin duda regresará. Das, el líder del Escuadrón Alfa, un miembro de la milicia de Plenty, se ajustaba el casco mientras murmuraba sin cesar. Bien, eso es. Solo tenemos que escondernos. Aunque la maldita UNSC no se atreva a venir, supongo que los alienígenas se irán tarde o temprano. De todas formas, Plenty no tiene oro, ¿qué razón tienen para quedarse aquí? Avery Johnson y Nolan Burns, 2 instructores experimentados, fallecieron inexplicablemente. El teniente Pound también murió en el tiroteo con los extraterrestres, y la señora O'Signin está desaparecida. Lo más probable es que el gobernador Turner esté muerto. El centro comercial ha quedado arrasado. Un especialista en despliegue orbital, OTST, recibió un mensaje desalentador a través del canal de comunicaciones. Los alienígenas han comenzado a usar esas enormes naves espaciales y devastadoras armas de energía para destruir las posiciones defensivas de las fuerzas terrestres una tras otra. Es exasperante. No tenemos forma de combatirlos. El hospital estaba completamente rodeado. No tenían ninguna posibilidad de escapar. Estábamos aquí simplemente para proteger las instalaciones médicas de la retaguardia, frotándose los ojos soñolientos, aferrado a su escopeta táctica y con la esperanza de luchar hasta el final, un marine herido dijo con una sonrisa irónica. Nunca esperé que se convirtiera en el escondite de todos. Además de los cientos de soldados allí destinados, el hospital alberga ahora a casi 1000 civiles aterrorizados, muchos de ellos heridos, que esperan desesperadamente un rescate que nunca llegará. Ni la armadura antidisturbios que llevaban los oficiales de Ugard, ni la anticuada armadura de LACMA, ni la armadura de los marines, ni siquiera los monos OTS más avanzados podían resistir las armas de plasma del Covenant. Un impacto directo dejaría al menos un agujero. Cerca del Hospital Memorial. ¿A dónde los llevarán? Caminando por la concurrida avenida, mientras observaba a Taylor saltar de tejado en tejado, el general de élite le preguntó al líder del escuadrón Noy que iba al frente. Miró a su alrededor, a la densa multitud de habitantes de Plenty of Life. El pacto está tomando muchos prisioneros esta vez. Es evidente que están demasiado ansiosos por comprender a la humanidad. Esto es un poco problemático, ¿y sí? Lo que él ignoraba era que los 3 profetas solo estaban fingiendo. No tenían ninguna investigación real que realizar. Su fingida ansiedad por comprender a la humanidad había engañado con éxito al Alto Consejo, pero no tenía ninguna intención de permitir que el pacto comprendiera verdaderamente a la humanidad. Eso sería desastroso. Simplemente los mantenían cerca. Con esta excusa, ya no necesitarían capturar prisioneros.
Porque había muchos en Plenty. Llévalos a la zona construida por el pacto, mi señor. El Noy respondió con cautela, con la cabeza gacha. Se han desplegado torretas de plasma allí. No pueden escapar. Se preparó una zona adecuada y de fácil acceso, y las razas inferiores del pacto escoltaron a los llorosos y afligidos habitantes de Plenty hasta un asentamiento temporal, donde se enfrentarían a su destino incierto. La mayoría de las élites no tenían intención de involucrarse en esto. Lo consideraban totalmente deshonroso y les resultaría mucho más interesante jugar con los Ots que habían huido a las afueras rurales. Llegaron no muy lejos de las puertas del hospital. Decenas de Noyes, escudos en mano, se encontraban al frente. Hay muchas fuerzas especiales dentro de ese edificio humano. Un escaramuzador Noy de nivel campeón saltó, apuntando con su rifle de agujas mientras les decía a los de élite. Acaban de repeler otro ataque. Si decidimos capturarlos vivos, es probable que nuestro equipo de asalto sufra grandes pérdidas. Entonces que se rindan sin pensarlo mucho, la élite con armadura dorada dijo con naturalidad. Díganles a esos resistentes que el Covenant no tiene intención de eliminarlos por el momento. Dejen las armas y salgan para ser capturados. Creí que ordenarías un ataque a gran escala, Taylor murmuró. ¿Por qué no un ataque a gran escala? Ríndanse ahora, pioneros. Estallido. Una bala perforante atravesó el cráneo del Noy que gritaba, salpicando sangre por todas partes. Cayó al suelo, muerto, con los ojos muy abiertos. Parece que un ataque a gran escala es más fiable, Taylor observó con avidez al general de élite. En cualquier caso, Faikeni estaba al mando. Una sola orden bastaba para que todo el ejército se pusiera en marcha. Avanzar contra todo pronóstico valía la pena morir por ello. Entonces bien podríamos solicitar un bombardeo de la flota. Tras tomar el traductor de reciente desarrollo, el general de élite no dio un paso al frente de inmediato. En cambio, activó su nave, ordenando a la nave de observación que se acercara a la zona y disparara cañones de plasma pesados desde gran altura. Auge. Un edificio cercano al hospital memorial se derrumbó como consecuencia. Rodeado por un grupo de Noyes, el general de élite se dirigió a una posición segura, lejos de los francotiradores, y ordenó con severidad. Ríndanse inmediatamente o sufrirán el mismo destino que los que están en el edificio. Tras un largo silencio, finalmente llegó una respuesta del otro lado. ¿Puedes garantizar eso? Un marine gritó. Nos tratarán como prisioneros de guerra. ¿Rendirse no resultará en una masacre brutal? Parecía ser el comandante de mayor rango en el hospital. No. Sus palabras fueron sencillas y directas. El general de élite pronunció con frialdad. No puedo garantizar nada, ni puedo responder por ti. Pero si sigues resistiendo desde dentro, sin duda morirás de una muerte horrible. Pasó un momento. No disparen, estoy desarmado. Un soldado dio un paso al frente, con las manos en alto, y optó por rendirse. Llevaba camisa, pero se había quitado el uniforme. Evidentemente, no quería que los extraterrestres reconocieran su identidad anterior. Los Noyes y los jabalíes entrecerraron los ojos al unísono. Obligados por la presencia de las élites, incluso sin ninguna garantía de seguridad, no se atrevieron a romper su promesa y matarlos. A regañadientes, dispersaron a los humanos que salían del hospital en varias columnas en marcha. Todos los que querían irse, se marcharon. Evacuación completada. Boom. Retump. Quienes aún optaron por resistir obstinadamente encontraron finalmente su fin en una serie de violentas explosiones, un bombardeo devastador. Capítulo 22. Capítulo 22. La duquesa piloto del barco 1 de mayo de 2525. Ciudad Santa de la Alianza, Ciudad de la Compasión. La fragata ligera Observer, de la clase DAF, está atracada en la zona de aterrizaje de la plataforma de despegue y aterrizaje. Señor, ¿vamos a tomar algo? De vuelta en esta capital del pacto que les resultaba familiar, Dugumi extendió una invitación con una sonrisa, y los demás guerreros de élite la observaron con expectación. De los 3 barcos que zarparon de Plenty, solo regresaron sanos y salvos. A pesar de algunas bajas, los miembros más veteranos de la tripulación se sintieron secretamente aliviados. Era mucho mejor que la situación de MCAPS y los pasajeros del destructor pesado clase CPV. Siguiendo la ruta planificada por el capitán de élite, circunnavegaron Plenty y, sorprendentemente, descubrieron las ruinas Forerunner, haciendo una contribución significativa. Además, Faikeni inevitablemente tendrá que cambiar de barco esta vez. La decisión de neutralizar al profeta y al supercomandante ya está tomada, y algunos miembros de la tripulación tal vez ya no puedan servir a este sabio y valiente capitán de élite. Como es habitual, el capitán ha cambiado de barco y probablemente despedirá a algunos de los tipos que siempre le han caído mal. Vámonos.
Tras unos segundos de reflexión, y decidiendo que no podía seguir juntándose con los hombres jabalí y los gnolls, o se convertiría en un marginado a los ojos de las élites, lo que dificultaría su futuro, el general de élite aceptó la sincera invitación de su subordinado. Además, la carne asada de Colo olía de maravilla. Dumpike y los demás hombres jabalí se dirigieron al puesto de abastecimiento de razas de bajo nivel, mientras que Taylor guió a los escaramuzadores Gnoll al mercado negro. Nadie más se atrevió a unirse, pero la élite se sentó en un animado círculo, asando carne juntos. Comieron y bebieron sin restricciones. Señor, ¿tiene intención de convertirse en un Kaden? De repente, un miembro de la élite preguntó con cautela. Faye tomó un sorbo de su bebida fría y casi se atraganta al oír aquello. ¿En qué estarían pensando? Eran incluso más arrogantes que él. Si las cosas se descontrolan y el Covenant sufre una gran conmoción, y él aún no ha ascendido a una posición en la que la mayoría de la élite le obedece, entonces, simplemente tomará la flota que ha reunido discretamente, encontrará una oportunidad para navegar hacia el vasto universo y se convertirá en las alas de la libertad, nada más. Esta es también la opción más segura que se le ocurre en el peor de los casos. Aprender de Cole. Ya está luchando por escapar del Covenant, y ahora su tripulación le está sugiriendo directamente que las élites con armadura dorada compitan por el puesto de Kaden. Un Kaden es esencialmente el líder de un planeta. Evidentemente, algunas élites creían que Kenny estaba cualificado para ser Kaden, y que todo lo que necesitaba hacer era matar al jefe tribal original para legitimar su pretensión. Borracho y comportándose como un loco, Dumi le dio una fuerte bofetada, silenciando a la insolente élite, y gritó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Por ahora no tengo esos planes. Tras tragarse un trozo de carne asada, el general de élite dijo con calma. Y a mí tampoco me interesa especialmente. Me interesa más seguir los pasos de los pioneros. ¿Qué está pasando? Ni siquiera sabe dónde está su ciudad natal, es huérfano, ¿qué sentido tiene luchar por Kaden? El tema cambió rápidamente y el tono de todos se suavizó, charlando durante un buen rato en un ambiente relajado. Tras despedirse de estos lobos solitarios, después de su intercambio, sintieron de repente una sensación de camaradería. El guerrero de armadura dorada, solo, se dirigía a contactar con el maestro forjador. La tripulación y el capitán compartían ambiciones similares, lo cual era sin duda algo positivo, y las cosas irían mejor en el futuro. Sin embargo, aún así no podían revelar fácilmente sus verdaderas intenciones. La élite decidió seguir ocultándose con cautela. ¿Quién sabía si el profeta había infiltrado espías? Necesitaba escribir rápidamente de nuevo en su diario. Mi señora. ¿Eres tú? ¿Qué pasa? Al oír una voz que le resultaba algo familiar, se dio la vuelta y, efectivamente, era ella. Como si hubiera esperado allí deliberadamente durante mucho tiempo, solo para encontrar al estimado Sainteli, el capitán del barco lo saludó respetuosamente, haciendo una reverencia ante la élite. Habla, ¿qué pasa? Con los brazos cruzados, al ver que este tipo claramente tenía segundas intenciones, la élite empezó a impacientarse. Principalmente vine a darle las gracias. Con una expresión de sospecha y un atisbo de segundas intenciones, la capitana, con aspecto de chacal, dijo con vacilación. Si no hubiera sido por su magnánimo rescate aquel día, me temo que todo sigue igual. Se dio la vuelta para marcharse. Espera. Maldita sea, la duquesa piloto de la nave no estaba nada agradecida con el capitán de élite. Al contrario, lo odiaba con toda su alma. Todo fue por su repentina aparición que perdió la oportunidad de excavar el tesoro del pionero, casi pierde la vida en un bombardeo de misiles humanos y, finalmente, no recibió ningún reconocimiento, con su nave gravemente dañada y necesitando reparaciones importantes. ¿Qué pasó con eso de no robar el crédito? Finalmente, logró que el capitán de élite se detuviera. Con expresión sombría, la capitana, apodada Chacal, explicó rápidamente su propósito. He oído que le han ascendido, señor, y que ha adquirido una nueva nave espacial. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La élite solo se lo había contado a Dumi y a unos pocos subordinados cercanos. Era prácticamente un secreto. ¿Cómo lo supo? Así es, pero ¿qué tiene eso que ver contigo? En realidad, disculpen mi intromisión, pero su nuevo buque de guerra debe tener escasez de tripulación, ¿verdad? ¿Podría ser que quieras unirte a mi barco como miembro de la tripulación? Sus pupilas se contrajeron ligeramente. La élite expresó una suposición. No. Negándolo de inmediato, el Gnoll forzó una súplica. Es así, señor. Mi hija acaba de alcanzar la mayoría de edad y ya puede pilotar su nave espacial. Esa misión anterior también fue la última vez que trabajé para el Departamento de Tranquilidad. Estoy a punto de jubilarme.
Como saben, mi barco misionero sufrió graves daños y no estará operativo durante un tiempo. Poniendo a prueba la lógica de la élite, la capitana del barco, desde que supo que Faike Emi había ascendido específicamente a un jabalí y a un Noy como subordinados, y no por discriminación contra razas inferiores, empezó a tener una nueva idea en mente. Lo más importante es que, con el estallido de la guerra humano-Covenant y el inminente reclutamiento masivo, la capitana Noy sabía perfectamente que el futuro no sería fácil. Sin embargo, al no quedar casi ninguna nave espacial, no tenía forma de ayudar a su hija a evitar el servicio militar. Maldita sea, originalmente había encontrado a un poderoso escaramuzador Noy de nivel campeón y a un equipo profesional altamente experimentado para que la escoltaran en su viaje inaugural. Ahora su hija podía ser reclutada en cualquier momento, abandonando su ciudad natal para convertirse en una simple soldado raso, uniéndose a una fuerza terrestre y siendo arrojada a la brutal guerra. En lugar de arriesgar sus vidas en tierra como infantería, luchando a muerte contra humanos, sería mejor ser operador en una nave espacial. Mi hija ha estudiado las técnicas de pilotaje de pequeñas naves espaciales, y sus conocimientos sobre naves también son sólidos. ¿Le cogerá el truco enseguida? ¿Es eso así? Tras sopesarlo detenidamente, y estimando que los Noyes podrían hacerle algún trabajo turbio, algo necesario para servir en la flota valiente y cautelosa, el miembro de la élite primero negó con la cabeza y luego asintió. ¿Qué quiso decir? El piloto del barco estaba desconcertado. No es imposible, pero el sueldo del becario es de solo 2000 gas. Al fin y al cabo, nunca antes he tenido un operador de Noy sin oponerse, la élite accedió indirectamente, y el capitán Noy sintió una oleada de alegría. No hay problema, señor. Por cierto, ¿cómo se llama su hija? Guau, su nombre es Cheowaun, señor. Capítulo 23. Capítulo 23. SDV Cheowaun entrecerró los ojos. Faikemi conocía a Sesiegrian, pero la forma en que lo conocía era bastante extraña. La duquesa, que viajaba en barco y se presentó como Ash, recomendó descaradamente a su hija, Cheowaun, al capitán de élite como una de las operadoras de sistemas de la nave espacial recién adquirida. El crucero pesado de clase SDV. Estos buques de guerra, construidos por los maestros forjadores de Thanos y el almacén de ensamblaje Gorgon, eran buques de guerra relativamente pequeños fabricados por el Covenant, aunque mucho más grandes que las fragatas ligeras de clase DAF, con unas dimensiones de 956 metros de largo, 399 metros de ancho y 175 metros de alto, y una masa de 8 millones de toneladas métricas. Al igual que todas las naves del Covenant, el blindaje de estos cruceros tenía una estructura compuesta de metal y forma romboidal, ligera pero increíblemente resistente, recubierta con un revestimiento de casco delgado, aerodinámico y de nanocapas. El crucero pesado de la clase SDV, fácilmente identificable por su elegante forma ovalada, cuenta con un borde adicional, una extensión del perfil del casco que proporciona protección adicional y permite el uso de un casco de combate. Una plataforma de aterrizaje dorsal corona la nave, una evidente debilidad estructural en su diseño. Luces indicadoras rojas y azules distinguen los costados de babor y estribor. Fabricado en serie por el Covenant, el crucero pesado clase SDV cuenta con un diseño altamente flexible que permite modificaciones para adaptarse a diversas funciones. Posee sigilo y generadores de escudos con fines defensivos. Armamento. 6 cañones de plasma pesados, 16 morteros de bombardeo de plasma y 11 emisores de pulsos láser. En esencia, se trata de una versión reforzada de la fragata ligera de clase DAF en todos los aspectos, y ambas comparten una apariencia similar. Normalmente cuenta con una tripulación de 38 personas, pero los sistemas del barco están altamente automatizados, por lo que solo se necesitan 10 tripulantes para la mayoría de las operaciones. El sistema operativo estaba altamente automatizado, razón por la cual el general de élite se atrevió a reclutar Noyes a pesar de la presión. Si bien pilotar la nave no era estrictamente necesario, no poder hacerlo no afectaría significativamente la efectividad en combate. Volveré a Tabo inmediatamente e informaré a Cheo para que pueda prepararse ansioso por partir de inmediato. El piloto del barco no quiso perder ni un instante y se apresuró a comprar billetes para un vuelo civil. Esperar. Él la detuvo. La élite de armadura dorada tenía otros asuntos que ella debía atender. Originalmente, se suponía que era responsabilidad de Taylor, pero tal vez sería mejor que Ai se encargara de ello. Su estatus era considerable y ostentaba un rango superior dentro de Ciegia. Y refiriéndose no al rango, sino al estatus. Según Taylor, la capitana Noy tenía su propio territorio en Tabo y, por supuesto, un barco. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Después de que regreses a Tabo Star.
Sacudiendo su enorme casco dorado, el capitán de élite echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, y luego hizo su petición lentamente. Cómprame unos guantes de defensa personal. Compra 50 por ahora. Me los llevaré cuando llegue y te los pagaré. Las élites también poseen sus propios generadores de escudo portátiles, similares a los guantes de defensa puntual de los Gnolls, aunque pocos guerreros suelen llevarlos por una cuestión de honor, así que Falle no los adquiriría, ya que afectaría negativamente a su reputación. Sin embargo, comprar más guantes de defensa puntual para mejorar las capacidades de combate de las tropas, incluso si fueran descubiertos, no sería un gran problema. Simplemente podría alegar que eran para los Gnolls y mantener una reserva. No hay problema, señor. Tras haber identificado al vendedor, el piloto del barco accedió de inmediato. Haré todo lo posible para que esto suceda. Muy bien, ¿y qué estás haciendo aquí? Apareciendo de repente, Taylor preguntó con curiosidad. Acababa de regresar del mercado negro y estaba utilizando su ágil técnica de salto cuando, sin querer, se topó con esta escena. Élites haciendo negocios con Gnolls. No es nada, un asunto trivial. Con una respuesta superficial, el general de élite miró a la capitana, de aspecto astuto, y le dijo: ya puedes irte. Ten cuidado y recuerda no revelar mi identidad. Sí, sí. Al observar a otra de su especie, el piloto de la nave se dio cuenta de que algo andaba mal, asintió rápidamente y desapareció en un instante. Se dirigió directamente al astillero de la ciudad de la Benevolencia. Compró un billete para llevar su nave espacial a casa. Señor, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? La francotiradora con aspecto de chacal miró fijamente a la élite con armadura dorada, con voz acusadora. ¿Hay algo que deba saber? Antes de abandonar la fragata, compartió casualmente algunos conocimientos comunes con su compañero que pilotaba el barco misionero, y enseguida entablaron contacto. ¿Cuál era entonces su propósito? No es nada importante. Al observar al escaramuzador chacal, percibiendo una tensión subyacente, el miembro de la élite dijo con naturalidad: encontré a una integrante de la tripulación chacal un tanto inexperta, la hija del capitán de antes. ¿Eh? ¿Quieres reclutar a su hija, no como infante, sino para que maneje el barco? De ninguna manera. Me niego rotundamente. Jacal se levantó furioso, gritando en protesta. Los chacales no pueden pilotar naves de guerra del Covenant. No puedes acceder a su petición. Debido a su posición única dentro del Covenant, los Gnolls suelen usar naves de fabricación propia en lugar de las naves de guerra del Covenant. Además, tienen prohibido construir sus propios motores de curvatura, viéndose obligados a depender de los motores Siemens, estrictamente regulados e inmodificables, como sustituto. En resumen, su estatus es solo ligeramente superior al de los jabalíes, lo que contribuye a su actitud arrogante hacia los Unggols. No están gobernados por el Alto Consejo, sino por el Departamento de Coordinación. Los sigianos jamás se quejan verbalmente de su situación, sino que prefieren robar recursos en secreto para sus hermanos, una práctica que el liderazgo del pacto ignora o pasa completamente por alto. El mercado negro está controlado principalmente por los Gnolls. Hasta donde yo sé, algunos de tus parientes y deberían poseer fragatas Covenant. El general de élite señaló un hecho. Aunque su número sea extremadamente reducido, quizás no más de 10, eso demuestra que su punto de vista es erróneo. Ahora dime cuáles son tus verdaderos pensamientos. No importa, lo olvidé. Al quedar al descubierto su excusa, su actitud cambió al instante. Taylor sonrió y se rascó la cabeza. Inconscientemente pensé que no funcionaría, pero ¿cómo es posible? Por supuesto que no tengo ninguna objeción. ¿Es eso así? Mirando con recelo al Gnoll que fingía ser alguien que no era, el miembro de la élite preguntó. Recuerdo que dijiste que ella no te conocía. Probablemente ustedes dos no se guardan rencor, ¿verdad? No quería dejar a un par de enemigos en la nave espacial. Era como colocar una bomba de relojería. No, absolutamente no. Tras recuperarse por completo de sus emociones anteriores, Taylor negó con la cabeza y desmintió categóricamente la conjetura. Parecía que no lograba descubrir su verdadera naturaleza. Capítulo 24. Capítulo 24. El problema de Taylor quedó aparcado por el momento. El diseño del crucero pesado clase SDV fue presentado a los artesanos de la planta de ensamblaje Hija. La mayoría de los nuevos reclutas fueron descartados, conservando la tripulación original, pero el número de miembros veteranos de la tripulación y sirvientes se duplicó. Mediante gestos con las manos se le indicó al maestro encargado de la nanoprogramación que el general de élite había seleccionado una variante de viaje de larga distancia, generando numerosas instalaciones de hibernación dentro de la nave para el descanso de los pasajeros. Por delante les esperaba un viaje misterioso y lejano.
¿Quién sabía a dónde conduciría Robert Bradley a la flota, guiado por los inteligentes dispositivos luminiscentes? Era necesario prepararse para lo peor. Al menos, la moral de la tripulación debía ser alta. De lo contrario, un gran número de personas serían inútiles. 20 de mayo de 2525. Cerca de Tabo, en el sistema Yedeo. El crucero pesado de clase SDV, Pure Prayer, acababa de completar un salto espacial y se dirigía a la Estación Espacial Orbital de Tabo. Incorporen inmediatamente a nuestro último miembro de la tripulación. Fike emitió la orden mientras conectaba el hangar. De ahora en adelante, si hay que deshacerse de algún bien robado y no se encuentra una solución adecuada, todos dependerán de ella. Hola, viajero no anunciado, bienvenido a Tabo. ¿Tiene un número de serie de reserva del Departamento de Coordinación de Covenant o de algún otro departamento? No. Señor, por favor, pague la tasa de atraque. Una voz aduladora se escuchó a través del canal de comunicación. El administrador no le exigía dinero con avidez. Tras pagar la propina, la Pure Prayer atracó en la estación espacial Siegia. El capitán, con gran generosidad, permitió a la tripulación un tiempo libre para descansar, pero pocos querían marcharse. Al fin y al cabo, no eran Nolls. Cabe destacar que esta estación espacial estaba menos gestionada por el Covenant y más bien era una instalación privada de un Noll. ¿Qué raza aburrida vendría hasta Tabo solo por diversión? Los costos de mantenimiento aún estaban cubiertos por el pacto, aunque, para mantener la autoridad y jurisdicción del pacto sobre el Tabo, nadie podía aceptarlo, se estaban aprovechando de ellos. Hay otros barcos allí. No estamos solos. La proyección holográfica en el centro del puente mostraba varias naves. No eran naves del Covenant construidas por los propios Nolls. Eran inconfundiblemente naves de guerra del Covenant, incluyendo incluso un crucero de batalla de clase CCS, claramente la nave insignia. Tan recibió repentinamente una solicitud de comunicación y tuvo que intercambiar algunas palabras con el capitán de élite del crucero de batalla clase CCS. Después de eso, el general de élite se enteró de sus orígenes. Una flota perteneciente al Departamento de Resolución. Era bien sabido que al Departamento de Oración Apasionada le gustaba buscar ruinas Forerunner. Incluso si aparecían aquí sin motivo aparente, el comandante del Departamento de Resolución no podía indagar demasiado, pues podría revelar secretos importantes que causarían problemas a ambos bandos. Al enterarse de que un Noll estaría al mando de los sistemas de la nave, algunos de los soldados de élite que trabajaban en el puente mostraron expresiones de sorpresa, mientras que otros, aparentemente bien informados, se sumaron de inmediato al alboroto, ayudando al general de élite a acallar las voces disidentes. Parecían haber adivinado las intenciones del capitán. Por ejemplo, el miembro de alto rango de la tripulación que había sugerido arrogantemente en la cena que la élite de la armadura dorada compitiera por el puesto de Caden, ahora estaba eufórico. Creía que Faye finalmente había comenzado a acumular poder desde el inframundo. Reclutar en el mercado negro, esperar a acumular la fuerza suficiente y luego lanzar un poderoso ataque para derrocar a Caden y ocupar su lugar. En cierto modo, su suposición fue parcialmente correcta, pero la otra mitad fue completamente errónea. Shen Duumi, a su pesar, pero sin otra opción, recibió la orden de ir a Mayo City en Tabo Star, preguntar a un transeúnte cualquiera por una dirección, encontrar a Cheobaum y traerla de vuelta. El general de élite se percató entonces de que había olvidado pedirle a la duquesa piloto de la nave sus datos de contacto. No podía localizarla, y pedirle a la dirección de Figia que la encontrara sería demasiado llamativo. Taylor dijo que no sabía su dirección exacta, solo que se encontraba en cierta ciudad. Luego añadieron que la visita de Nolls de distintos territorios sería considerada una invasión hostil, con consecuencias que iban desde heridos y expulsados hasta una guerra entre las dos tribus. Parecía que solo los guerreros de élite de la nobleza estaban capacitados para llevarse gente. En resumen, se mostraron totalmente reacios a colaborar en la búsqueda, inventando un sinfín de excusas para rechazar cortésmente la petición del capitán de élite. La raza Tabor, también conocida como escaramuzadores Noll por los humanos. El entorno en Tabor es más hostil que el de Ian, el planeta natal de Figia, con una gravedad más elevada y cambios atmosféricos más drásticos. Estos factores propiciaron que la raza Tabor experimentara una evolución drásticamente diferente a la de los otros dos subtipos principales de Figia. Los Nolls machos de Tabor tienen un plumaje en la parte superior del cuerpo significativamente más denso que otros Nolls, mientras que las hembras de Tabor tienen una masa de plumas en la cabeza y el cuello en lugar de escamas. Al descender del fantón que flotaba en el aire, lejos del ascensor gravitatorio, el soldado de élite con armadura roja maldijo entre dientes por tener que hacer todo el trabajo duro.
Golpeó el suelo con fuerza, sintiendo el peso adicional y notando que su velocidad de carrera disminuiría. Avísame cuando encuentres a alguien, volveré por ti. Otro soldado de élite con armadura roja sonrió con malicia, pilotando el Phantom hacia arriba rápidamente, elevándose más allá de la atmósfera y regresando velozmente al hangar de la Pure Prayer. Me rindo. Con el rostro surcado por la tristeza, respiró hondo, aceptándolo como parte de la gran prueba para convertirse en un miembro de la élite. Doomy miró a su alrededor, completamente desorientado. Será mejor que le pregunte a alguien primero. Tú. Seleccionando un objetivo al azar, agarró al Noy sobresaltado por el cuello, pronunció un nombre y le ordenó al desafortunado individuo que le indicara de inmediato la ubicación de la persona responsable de su situación. El Noy no respondió. Gritó, indicando que tenía dificultades para respirar. Aflojó un poco el agarre y finalmente obtuvo una respuesta. Apuntando en la dirección correcta, Doomy se lanzó hacia adelante como un tigre que desciende una montaña, sin querer permanecer en este planeta ni un instante más. El patio quedó destrozado. Alto. Te dije que iba a pilotar una nave espacial. La Noy mayor protegió a la más joven que estaba detrás de ella, mostrando los dientes y gruñendo al grupo de Noyes que la rodeaban. Entonces debería estar en el espacio, no escondida en casa. Tras dar 2 pasos adelante, sintió que las cosas se complicaban. La misión encontraba una resistencia inusual. El capitán de la unidad de escaramuzadores chacales advirtió. Basta de bromas. ¿Qué sentido tiene mentir? Lo sabemos todo. Tu nave no tiene reparación o fue una pérdida total y ya ha sido desguazada. El Departamento de Tranquilidad ya tuvo bastante suerte de no haber seguido adelante con esto. En cuanto a la tripulación de la nave de guerra Covenant, dejen de soñar despiertos. De pie afuera, observando a los chacales charlar y discutir en medio del caos, la élite de armadura roja parpadeó. ¿Qué hacía allí la flota del Departamento de Resolución? Ahora lo entendía. Capítulo 25. Departamento de Resoluciones del capítulo 25. Aunque muchos capitanes poseen sus propios barcos de asalto armados y embarcaciones especiales de ataque o, más educadamente, barcos misioneros o embarcaciones de predicación, estas naves son, sin duda, activos del Covenant. Contratados por el Departamento de Tranquilidad para buscar las reliquias Forerunner para el St. Sims, a los Sigir se les permitió seguir pilotando las naves. Por supuesto, si ganaban suficiente dinero y el Departamento de Coordinación estaba de acuerdo, podrían intentar recomprar las naves al Covenant. ¿Recomprar naves construidas originalmente por los Sigir? Pocos Noyes estaban dispuestos a pagar un precio elevado para devolver algo a su legítimo dueño. Preferían robar. No estoy mintiendo. La antigua capitana Noy gritó, con los ojos desorbitados por la rabia, mientras ahuyentaba con furia a sus hermanos que intentaban llevarse a su hija, como si fueran un monstruo, decidida a no dejarlos acercarse. Un general de élite ha accedido a mi petición. Si tan solo hubiera sabido que esto iba a suceder, debería haber enviado a Baugna a otra colonia, tal vez a algún planeta fronterizo remoto, lo más alejado posible de la ciudad de la compasión, para esconderlo bajo un nombre falso. ¿Estás loco? No estoy loco. Tienes que creerme. Pero si la descubrieran y capturaran, no se trataría simplemente de incorporarse a una unidad de combate terrestre. El Departamento de Coordinación decidiría si ejecutarlo en el acto y así que no podía decidirse y solo podía depositar sus esperanzas en que el capitán de élite llegara pronto. Aunque el Departamento de Decisiones estuviera furioso, no podían hacer nada con respecto a otra nave de guerra Covenant perteneciente al Departamento de Oración Apasionada. Además, ¿a quién le importaría un recluta no prescindible? Moriría y ni siquiera pestañearían ante la compensación. Solo carne de cañón. Como mínimo, debería ser un cazador, o alguien de otra raza que se haya desempeñado excepcionalmente bien, transferido de un puesto clave, para posiblemente atraer la atención de los altos mandos. Estoy desesperado. Encogiéndose de hombros con impotencia, no se atrevió a presionar demasiado. Al fin y al cabo, eran compatriotas, y temía que si se abría paso a la fuerza, se convertiría en su objetivo. El líder del escuadrón de escaramuzas Chacal se giró y preguntó: Señor, está sufriendo un ataque de locura y tiene alucinaciones. ¿Qué debemos hacer? Ya habían estado allí muchas veces, y todo lo demás estaba resuelto. La nave de transporte de los no muertos había regresado completamente cargada de guerreros Chacal, pero este lugar siempre había terminado en fracaso. Esta vez, finalmente habían alertado a la élite. Que las élites se encarguen de todo. Si quieren venganza, que tomen sus rifles de rayos y disparen contra las élites. No te desquites con él. Apoyado contra la pared con los brazos cruzados, esperó un buen rato. Cuando abrió los ojos, la situación seguía igual.
Estos siegrianos eran bastante buenos discutiendo. La élite con armadura azul también estaba extremadamente impaciente. Para ser honesto, solo era un recluta enviado por la flota del Departamento de Resolución, y nunca le había parecido interesante el trabajo. Ahora que este noy arrogante estaba haciendo un berrinche, era hora de responder con la misma moneda. Entréguenlo o morirán. Abrió su boca de 4 lóbulos y dijo violentamente. De ahora en adelante, les daré 1 minuto para elegir. Dicho esto, sacó su rifle de plasma. Sencillo y brutal. Mamá, déjame ir detrás de él. El joven Noy Baugn murmuró en voz baja. Pronto pilotaré un buque de guerra, y seré más fuerte y más poderoso. No le importaba que la asignaran a la infantería. Confiaba en sus propias habilidades y solo necesitaba participar en 1 o 2 batallas. Pensaba que con el tiempo la ascenderían y volvería a pilotar naves espaciales. También podría encontrar compañeros con ideas afines, para que algún día, cuando la alianza estelar se desintegrara, pudieran trabajar juntos para construir una armada unificada. Está bien, ella se lo buscó. Por el bien de los antiguos sabios, ella tiene derecho a elegir, y tú no tienes derecho a interferir. Al ver esto, los ojos del líder del escuadrón de escaramuzadores Jackal se iluminaron y rápidamente los señaló en la dirección correcta antes de que las élites pudieran abrir fuego en un ataque de furia. La amenaza de los precursores se acerca. Tu hija es valiente. Naturalmente debería arriesgar su vida, ¿no? Con un tirón brusco, deteniendo a Baugn en seco, la ex capitana duquesa gritó. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que te ofrezcas como voluntaria. Te prohíbo terminantemente que vayas. El maldito Departamento de Tranquilidad se negó a aprobarle una nueva nave e incluso le prohibió pilotarla, obligándola a retirarse. Al parecer, fue una petición personal del viceprimer ministro saliente de Tranquilidad. El capitán del Jackal no entendía qué había hecho para ofenderlo. Posteriormente, desapareció sin dejar rastro, y la nueva administración la ignoró por completo, desestimando todas sus súplicas como si no existieran. Perra, agarrando su rifle de plasma, la élite con armadura azul lo levantó lentamente, gruñendo en voz baja, cada palabra distinta. Puedes morir ahora. Sus palabras se desvanecieron, como si estuvieran estancadas en la rutina. Señor. ¿Qué le trae por aquí? Bajando su arma, el élite con armadura azul miró al élite con armadura roja que se acercaba y preguntó con curiosidad. ¿Cómo era posible que no supiera que otras élites estaban reclutando aquí? ¿Acaso pensaba que solo había un tipo desafortunado en todo el planeta, o es que realmente no era asunto suyo? Cheo Baugn. El Noy respondió. Me la llevo. Señalando a Baugn, Dumi le dijo al soldado de élite con armadura azul con expresión impasible. Llévala de vuelta a la nave en la que sirvo. No tienes ninguna objeción, ¿verdad? Añadió una pregunta. Por supuesto que no. Y espera, tengo una pregunta. Primero una negación, luego un cambio de opinión. El otro de repente se puso ansioso. Los nombres de los guerreros del Covenant están todos registrados. ¿Cómo pudo llevarse a alguien así sin más? ¿Podría existir realmente un capitán de élite, y ser cierto lo que dijo el Noy antes? ¿Qué es? Ella ya ha sido reclutada por el Departamento de Coordinación. Veamos si para unirse a las fuerzas de combate terrestres bajo el mando del Departamento de Decisiones. Tras explicar apresuradamente, el miembro de la élite con armadura azul sacó un panel de datos y examinó una serie de informaciones. Ignorar el reclutamiento de esta manera no es muy bueno, ¿verdad? No es muy bueno. Dumi se acercó. ¿Y qué? Entonces está lista. Muy bien, eres un candidato prometedor. A regañadientes, te recomendaré para servir en un destructor pesado de la clase Sinaris. Parecía bastante entusiasta, pero los destructores pesados de clase Sinaris del Covenant también eran conocidos por los humanos como destructores pesados de clase CPV. Seguro que te recibirán con los brazos abiertos. Sus palabras contenían una sutil amenaza. Pero, al pensar en la oscura y desolada nave espacial, la falta de cualquier posibilidad de ascenso y un futuro sombrío, la élite de armadura azul se estremeció. No hay nada que pueda hacer. Primero debo consultar con mis superiores. Quería ponerse en contacto con el capitán del crucero de batalla de la clase CCS. Imposible. Déjame ver. No había manera de que se saliera con la suya. El soldado de élite con armadura roja arrebató el panel de datos y lo examinó detenidamente. ¿Estás ciego? No hay un botón para borrar aquí. Capítulo 26. Capítulo 26. La flota valiente y cautelosa. Parece que puedo solicitar la destitución. Bajo la mirada aterrorizada de la élite con armadura azul, Dumi pulsó el botón de borrar, eligiendo el motivo otros lugares. Pero aún necesito la aprobación de mis superiores. Aprobado. El tiempo de revisión fue inferior a 1 segundo.
Presumiblemente, las élites responsables de la revisión ni siquiera la miraron. ¿Qué son los Siegrian? La aprobaron con los ojos cerrados. Ambas élites quedaron atónitas. Señor, es solo una lista. Al ver esto, el soldado de élite con armadura azul suspiró aliviado, explicando el motivo mientras miraba nerviosamente a Shinduuni, rezando en silencio para que no lo recomendaran para el destructor pesado de clase Sinaris. Comprendió que la élite de armadura roja sin duda había sido enviada por algún capitán de élite, o incluso por el comandante de la flota, para rescatarlo. La maliciosa recomendación de Duumi podría no funcionar, pero su superior tenía muchas probabilidades de éxito si realmente se lo proponían. Tras unos segundos de silencio, levantó la vista hacia él. ¿Cómo te llamas? Preguntó la élite de armadura roja. Hacer una pregunta así en este momento, se mire por donde se mire, siempre conlleva una aterradora connotación de daño. Zamami, el miembro de la élite con armadura azul, respondió temblando, evaluando con cautela a la persona que tenía enfrente, temeroso de enfadarla y que lo denunciara. Mi nombre es Zuka Zamami, su excelencia. Muy bien, lo recordaré. Duumi lo miró de forma extraña, erizándole la piel, y con calma terminó de hablar e hizo un gesto a Baum para que se fueran juntos. Se marchó sin decir palabra, ni siquiera tenía intención de quedarse a comer. Su excelencia, no hay absolutamente ningún problema. Al percibir que algo andaba mal, Zamami se apresuró a enfatizar. Solo se trata de tachar un nombre, simplemente cambiar el destino. ¿A quién le importa eso? Por supuesto que no hay ningún problema. Arrastrando una maleta grande tras de sí, el Noy miró hacia atrás con reticencia, solo para descubrir que no había ni un alma a la vista. Crucero pesado de clase SDV, Pure Prayer. ¿Te pidió dinero? No, su excelencia. Haciendo señas a los Noyes para que tomaran posiciones y comenzaran a trabajar, el miembro de la élite con armadura roja murmuró. Me giré un momento y, cuando volví a mirar, ya no estaba. Bastante sensato. Vámonos. Tras completar una tarea sencilla y facilitar las coordenadas al navegante, Faye dio la orden. Esta era la información que acababa de recibir del oficial de comunicaciones. El punto de encuentro proporcionado por la flota valiente y cautelosa. La oración pura realizó un salto espacial. 8 de junio de 2525. Sistema Circinus. El crucero de batalla de la clase CCS, el Holy Retribution. La sala de conferencias. Estos son nuestros nuevos reclutas. Con un suspiro relajado y satisfecho, el capitán Madman observó a los dos generales de élite con armadura dorada, echándoles un breve vistazo y encontrándolos insignificantes. No apareció ningún comandante de élite de alto rango. Es evidente que los buques aquí reunidos representan solo una pequeña parte de la flota valiente y cautelosa, que consta de un crucero de batalla de la clase CCS y dos cruceros pesados de la clase SDV. Crucero de batalla clase CCS. HMS Retribución Divina. Cruceros pesados de la clase SDV. Oración pura del HMS, oración divina del HMS. El Holy Retribution servía como buque insignia, y el capitán Madman era el comandante, con dos generales de élite bajo su mando. Su excelencia, soy Aldo Motumi. Uno de los capitanes de élite se presentó. Es un placer servir bajo su mando. ¿Eso es todo? Soy Faikimi, su excelencia. Originalmente, había planeado decir algo para presentarse, tratando de aumentar su presencia y, con suerte, conseguir un ascenso. Pero el general de élite se dio cuenta de repente. Además de presentarse, su nuevo colega solo pronunció una frase antes de quedarse en silencio. Quizás conocía algunas reglas no escritas, evaluó Fai con cautela. Quizás hablar más ahora sería contraproducente. Servir bajo su mando es un gran honor. Estos dos cabrones están tratando de darse aires de grandeza, ¿verdad? Preparándose con ahínco para la oportunidad de enfrentarse a ellos, la expresión del loco de la élite oscilaba entre la ira y la incertidumbre, incluso elaborando un plan en su mente. Dado que ese es el caso, simplemente no quiso presentarse. Los locos deberían ser aún más arrogantes. Volviendo al tema, nuestra misión es encontrar ruinas humanas y Forerunner. Decir esos dos nombres juntos es un insulto a la santidad de los dioses. Deberías haber revisado las luces inteligentes, ¿no? El capitán del crucero de batalla clase CCS preguntó. No me digas que te olvidaste de comprobarlo. Sí, su excelencia, asintiendo con la cabeza, Aldo Motumi respondió. Las luces inteligentes están mostrando una anomalía, muy similar a casos anteriores. Hay muchos puntos de luz allí, excelentísimo señor. Parece que estamos en un sistema estelar repleto de ruinas Forerunner, o quizás, y tras explicar la situación actual, el capitán del Pure Prayer parpadeó. ¿Otra vez un encuentro casual con humanos? No puede ser tanta coincidencia, ¿verdad?
El capitán de la oración apasionada permaneció en silencio. ¿Quién sabe? Los dispositivos luminiscentes inteligentes podrían interpretar erróneamente a los humanos como señales Forerunner. Ese es el aspecto más aterrador de que sean enemigos de los Forerunner. Roban sin piedad ciertas características Forerunner. Tu misión es investigar ese planeta a fondo. Perdonen mi franqueza, pero la humanidad ha degenerado de repente. Motumi pronunció una frase. ¿Qué intentas decir? Sobresaltado al principio por las sorprendentes palabras del general de élite, el capitán del loco se puso inmediatamente en alerta y preguntó, ¿qué significaba esa declaración? La humanidad es hostil a los precursores y ahora han caído en este estado. El capitán de la oración apasionada lo explicó indirectamente. Sí, la flota humana no es nada que temer. Son enemigos de los Forerunners, pero su fuerza es muy débil dado que todo el mundo veía lo obvio y él no debía seguir fingiendo. Faye no tuvo más remedio que aceptarlo. No hace falta pensarlo, debe ser algún tipo de regresión lo que los ha llevado a su estado actual. Tienen razón. El capitán loco se cruzó de brazos, reflexionando detenidamente sobre qué ocurría, aunque no se le ocurría nada más. En realidad, mucha gente piensa lo mismo, pero un enemigo es un enemigo, y por eso no podemos mostrarle ninguna misericordia. El Consejo Supremo y los 3 profetas también han emitido órdenes que prohíben a todos los miembros del pacto capturar prisioneros o realizar investigaciones por su cuenta. El planeta que los humanos llaman Abundancia ya cuenta con suficientes muestras de sus instalaciones penitenciarias. Ve. Explora ese planeta a fondo. Espero tu señal aquí. El crucero de batalla de la clase CCS carece de un sistema de camuflaje activo. Acercarse precipitadamente a una colonia controlada por humanos equivale a una guerra inmediata. Los fanáticos de la élite, que elaboran estrategias meticulosamente, creen que al menos se debe determinar el número de naves de guerra enemigas antes de emprender cualquier otra acción. Capítulo 27. Capítulo 27. Operaciones especiales RO. Bradley sin duda tiene sus propias ambiciones. Tras despedirse respetuosamente, garantizando con seguridad el éxito de la misión, el general de élite se dirigió al hangar del Santo Castigo junto al taciturno Aldo Motumi. La escena de comunicación anterior se repetía en su mente, pensó para sí mismo. Lógicamente, al descubrir esta anomalía, el dispositivo luminoso inteligente copiado del artefacto Forerunner que muestra innumerables puntos de luz, cualquiera lo asociaría inmediatamente con la batalla de la abundancia y haría especulaciones audaces. Fue simplemente otro encuentro con humanos. Dado el ejemplo anterior, el capitán loco debería haber contactado inmediatamente con el departamento de resolución, o con el comandante superior de la flota y el supercomandante, solicitando refuerzos. El objetivo principal del departamento de oración apasionada no era luchar contra los humanos hasta la muerte. Las tareas clave para estos capitanes de élite eran solo 2: la búsqueda de tesoros y el reconocimiento. Pero, curiosamente, el capitán del crucero de batalla clase CCS no hizo esto. No tenía ninguna intención de informarlo de principio a fin. Esto indicaba 2 cosas. 1. El capitán loco no quería que otros supieran de este lugar. 2. Probablemente recibió instrucciones para hacerlo. De hecho, Rob Bratmiere había ordenado a los miembros de la flota valiente y cautelosa que no revelaran de inmediato las coordenadas de los planetas que potencialmente contenían artefactos Forerunner a otros miembros del Covenant. En otras palabras, que actuaran primero e informaran después, una vez finalizada la excavación de protección. Todos los capitanes de los cruceros de batalla clase CCS bajo el mando de este supercomandante comprendieron esta orden y la cumplirían rigurosamente, manteniéndola en secreto por el momento. Sin embargo, los rangos inferiores de la élite no estaban capacitados para conocerla. Desafortunadamente, Faye Emir y Aldo Motumi se encontraron en esta incómoda situación. Como oficiales de Sanelli, sus puestos de liderazgo eran extremadamente importantes. Solo tenían que obedecer a los locos y a las figuras de mayor rango, pero no se les consideraban miembros centrales de la flota valiente y cautelosa. En definitiva, los cruceros pesados de clase SDV, a pesar de llevar a cabo importantes misiones de reconocimiento, resultaron insignificantes y prácticamente irrelevantes dentro de la flota del Covenant. Pensaba que eras alguien especial. En el hangar de la nave espacial, cuando estaban a punto de abordar el Phantom y partir, Motomi miró de repente a Faye. Parece que, aparte de tu estatura, no eres nada del otro mundo. ¿Qué tan especial crees que soy? El general de élite de la oración pura replicó. Luchando contra el enemigo mortal de los precursores. El general de élite de la oración apasionada dijo solemnemente. Hasta donde yo sé, fueron sus hombres quienes dispararon el primer tiro. Desconozco los detalles de la batalla. En cualquier caso, el enemigo fue aniquilado con éxito.
Pensándolo bien, parecía ser cierto. Dos escuadrones de combate liderados por élites con armadura azul, junto con la tripulación original del jacal de la nave de asalto armada, abordaron audazmente la nave de transporte y se enfrentaron a tiros con las fuerzas especiales humanas. Finalmente, ambos bandos perecieron bajo el bombardeo de misiles tipo Marksman. Esta fue la forma original de la Primera Guerra. En realidad, esa fue la segunda. A nadie le importaba la verdadera Primera Guerra Mundial porque su intensidad era demasiado baja como para merecer la pena hablar de ella. Gracias por el cumplido, pero solo hice lo que tenía que hacer, dijo Faye, fingiendo modestia. No soy tan brillante como me pintas. No te estaba elogiando, no me malinterpretes, Motuni replicó con sinceridad. Se produjo un silencio incómodo. Completamente desconcertado por su razonamiento, y sus comentarios escandalosos habían provocado aún más a Kemi. Los dos élites con armadura dorada no tuvieron nada más que decir y se dirigieron a sus respectivos vehículos, despidiéndose en malos términos. Sistema Circinus. La flota valiente y cautelosa, a bordo del crucero pesado de clase SDV Purity Prayer, se dirige a un planeta desconocido. ¿Está a punto de comenzar mi batalla? Tras despertar de su hibernación, Shen Duumi sacudió la cabeza, se puso su impecable armadura roja y caminó ágilmente hacia el puente. A diferencia de la mayoría de las naves de guerra del Covenant, como nave de clase SDV, el puente de mando de la Purity Prayer estaba ubicado en la proa, a diferencia de las naves del Covenant que lo tenían en el centro. Su disposición era más similar a la de las naves humanas. La zona de descanso recién añadida estaba ubicada cerca de la popa del crucero. No había muchos camarotes. Incluso con solo un centenar de personas a bordo, la tripulación tenía que turnarse. Sin duda, tomarse un descanso era una ventaja. Nuestra nave está en modo de camuflaje. El general de élite observó la proyección holográfica en el centro del puente, que emitía luz mostrando un planeta. Esto no es necesariamente seguro, señor. Vestido con una armadura blanca y comportándose a la perfección como asesor de seguridad, advirtió en un tono bajo y sarcástico. Sin avances tecnológicos en escudos de energía, la humanidad también podría poseer tecnología avanzada de camuflaje. Maldita sea. Al entrar, Duumi entrecerró los ojos. Ya podía percibir una fuerte aura de derrotismo. Maldita sea. Porque ese super jabalí siempre se imagina el peor escenario posible. Ya basta. Momento perfecto. Hemos descubierto otro planeta envuelto en señales Forerunner. Nuestras naves se acercan a sus órbitas designadas. Dos cruceros pesados de clase SDV, que se dirigían al mismo destino, llegaron a un planeta en el sistema Circinus IV. En términos humanos, se llama Circinus IV. ¿Podrían ser de nuevo los enemigos de los precursores? Duumi se preguntó. Aunque ninguno de los miembros del Covenant, incluida Faye Kemi, tenía del todo clara la situación en el planeta descubierto. La oración de la pureza y la oración apasionada se formulaban desde lados opuestos del planeta, para minimizar el riesgo de ser aniquiladas por el enemigo. Ponte esto. Señalando una armadura que tenía a su lado, el general de élite informó a los altos mandos que su aspecto era de color púrpura intenso. El Departamento de Operaciones Especiales ha aprobado mi recomendación. Has sido ascendido al Escuadrón de Fuerzas Especiales. Shin, el miembro de la élite con armadura roja, que pronto luciría una armadura púrpura, no fue el primer integrante de las Fuerzas Especiales Covenant en abordar la nave. Su nave ya contaba con miembros del Departamento de Seguridad de la Flota, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales, un grupo de Rangers de élite novatos e inexpertos. ¿Soy el único que ha sido ascendido? Una oleada de júbilo lo invadió. Sintió profundamente la importancia que se le otorgaba. Tras cambiarse rápidamente de equipo, el soldado de élite con armadura púrpura miró fijamente al capitán, profundamente agradecido por su reconocimiento. Tu primera misión como miembro de un escuadrón de fuerzas especiales es investigar la situación en los planetas habitados por humanos. La flota de Lunsk, junto con una estación espacial y un ascensor espacial, desplegada sobre la órbita del planeta Circinus IV, ya había sido descubierta. Aunque su número era reducido, esto demostraba indirectamente que la zona estaba bajo control humano. Además, era bastante importante. El capitán del crucero de batalla clase CCS, ansioso por atribuirse el mérito, ordenó una pausa temporal en el ataque a gran escala. En su lugar, dos generales enviaron fuerzas especiales a buscar objetivos humanos de alto valor. Si los encontraban, debían ser eliminados físicamente. Una vez que el Covenant lanzara un ataque a gran escala con su flota, esos objetivos de alto valor probablemente escaparían en sus naves, lo que haría imposible maximizar el daño a la cúpula militar enemiga. Capítulo 28.
Capítulo 28 Academia Militar de Koblo. Cumpliré mi misión y lucharé hasta el final. La armadura morada de las fuerzas especiales cuenta con una función de sigilo que se activa y desactiva. Al activarla, el usuario se vuelve completamente invisible para el enemigo, lo que facilita las misiones de infiltración o los asesinatos sigilosos. En este momento, la Pure Prayer flota silenciosamente en la atmósfera del planeta, sirviendo como centro de mando que dirige al grupo de ataque. Su anterior incursión en la atmósfera desde el espacio exterior no había alertado a la flota de defensa de Lunsk. Desconocían por completo la invasión. El sistema de camuflaje activo garantiza la seguridad. Siempre que no se tomen medidas drásticas, como el uso de morteros de bombardeo de plasma para devastar las instalaciones de la superficie del planeta, y se mantenga el sigilo, el crucero pesado de clase SDV debería permanecer indetectable. Señor, le esperamos aquí. En el denso y frondoso bosque, varios fusiles de agujas y de rayos, saltando a las ramas de un árbol imponente, inspeccionaban los alrededores. Taylor y los demás exploradores Jackal construyeron una posición sencilla para que los miembros de las fuerzas especiales de élite, que habían sido perseguidos, pudieran evacuar a salvo. Originalmente, querían equipar a los francotiradores Noy con escudos de energía o generadores de camuflaje, pero Faikemi desconfiaba de la estricta jerarquía del Covenant. Darles a los Noyes algo que no les correspondía podría tener consecuencias negativas. Al menos no todavía. Esperarían hasta tener la autoridad suficiente. La información más reciente indica que el rango de los soldados se determina por las insignias que llevan en los hombros del uniforme. En el puente de la oración pura, observando todo lo que las fuerzas especiales presenciaban a través de una proyección holográfica, el general de élite explicó. Entre las fuerzas armadas de abundancia, podemos identificar al menos 3 unidades militares diferentes en su territorio. Soldados de segundo rango con uniformes deficientes, soldados de rango medio bien equipados y unidades de fuerzas especiales que llevan armadura especial. Las instalaciones humanas estaban ubicadas en las cimas de las montañas. Parece que están corriendo. Tras ascender rápidamente a la cima de una montaña, pronto divisaron a un grupo de enemigos. El soldado de élite con armadura púrpura miró hacia un edificio a lo lejos. Todavía no nos han visto. Una oportunidad perfecta para un ataque sorpresa. Un grupo de cadetes humanos con armadura de combate trotaban, avanzando a paso firme al ritmo de los gritos del instructor. Muévete. Muévete. El traductor está funcionando. Tras presentarse en silencio en el centro de mando, Dugumi alzó su carabina Covenant, apuntando al instructor, listo para disparar en cualquier momento. Al oír sus gritos, pensó. La mayoría de estos humanos no son soldados regulares. En mi opinión, son solo reclutas. Impurezas inmaduras. No dispare, señor. Al observar a los aprendices sudorosos, Dugumi advirtió. Esto podría ser una academia de entrenamiento militar, que proporciona un flujo constante de mano de obra para los Forerunners. Parece que hemos encontrado un objetivo importante. Si bien la destrucción de esta academia mermaría enormemente las capacidades de combate posteriores de Lunsk, el enemigo no es invulnerable y no huirá. Los cruceros de batalla clase CCS no están dispuestos a solicitar refuerzos, y el Covenant solo dispone de 3 naves de guerra. No pueden permitir que este experimentado instructor se les escape de las manos. Este tipo parece ser de alto rango. Sin querer dejar escapar fácilmente al instructor que gritaba, e ignorando a la molesta bestia parecida a un jabalí, el soldado de las fuerzas especiales solicitó directamente instrucciones al capitán de élite. Tienes que acercarte más. Tras examinar las imágenes, el general de élite ordenó. No disparen. Entren en esos edificios y localicen a sus altos mandos. La sola idea de entrar en instalaciones construidas por los Forerunners le heló la sangre al soldado. Sintió náuseas. Sí, señor. Respondió en voz baja, manteniendo su invisibilidad, evitando cuidadosamente a los aprendices que hacían flexiones, encontró una puerta abierta y siguió a un oficial de bajo rango de Lunsk al interior de uno de los edificios. ¿Algún hallazgo? De repente, apareció la imagen de Motumi. No debería haber restos divinos en este planeta. Ya lo he inspeccionado. ¿Y si no hay problemas? Es hora de solicitar un bombardeo orbital. El capitán de la oración apasionada pensó para sí mismo. Estoy inspeccionando las instalaciones de entrenamiento humano, respondió Kemi. Aquí están entrenando soldados que, en el futuro, podrían convertirse en marineros para luchar contra el Covenant. Aquí debe haber personas de alto rango. Enviaré a alguien de inmediato. Motumi dijo simplemente. El soldado de las fuerzas especiales vagaba sin rumbo por el edificio de la academia militar. Su casco no transmitía ninguna instrucción adicional y no podía reconocer el rango del enemigo, así que no tenía ni idea de qué hacer.
Este lugar y déjame ver y se llama Academia Militar Koblo. Al contemplar la imagen holográfica transmitida, sus ojos azules se abrieron de par en par. El general de élite no necesitaba un traductor para comprender lo esencial. Sin embargo, los demás miembros del pacto también lo entendieron. El desarrollo de los traductores había progresado rápidamente. La Academia Militar de Koblo era una escuela de formación de oficiales del Comando Espacial de las Naciones Unidas, ubicada en la colonia Circinus IV. Una agente parpadeó con sus ojos marrones, con expresión de desconcierto. He oído que ha ocurrido algo grave en Plenty. Varios buques de guerra han desaparecido. ¿Es cierto? Rumores. El hombre lo negó rotundamente. Céntrese en lo que importa, coronel. Están hablando de ese planeta. Ese hombre debe ser una figura clave. No podemos dejarlo ir. Entendido, Su Excelencia. Los dos oficiales se separaron y avanzaron sigilosamente. Dumi siguió al oficial de alto rango. Coronel. El ingenuo Pi especuló. Entonces, su rango es al menos superior al de coronel. ¿Es general? La batalla de Plenty llegó a su fin. Mediante el interrogatorio de prisioneros y el robo de datos, aunque no lograron descubrir ninguna pista sobre las coordenadas de la colonia, el Covenant se enteró del sistema de rangos militares de la humanidad. Señor, se ha encerrado en su habitación el soldado de las fuerzas especiales, haciendo guardia junto a la puerta, empuñaba su carabina Covenant. No tuve tiempo de seguirlo. Debería. Asintiendo con la cabeza, el general de élite estaba a punto de conceder el permiso. No los alerten. Mantengan a sus fuerzas especiales en silencio. El oficial de comunicaciones transmitió la orden urgente del crucero de batalla clase CCS sin reservas. Las fuerzas especiales de Motumi están intentando infiltrarse en su nave a través de ese ascensor espacial, dijo el capitán Madman. Si lo consiguen, la ubicación del planeta humano quedará completamente expuesta al Covenant. Dos cruceros pesados de la clase SDV convergieron en la misma zona, a no más de 10 kilómetros de distancia. Bueno. Aunque no tenía otra opción, el capitán de élite accedió instintivamente, pero sintió una profunda inquietud. ¿Y si los hombres de Motumi realmente consiguieron las coordenadas? Señor, ¿cuáles son las órdenes? En la academia militar, preguntó Dumi. La élite con armadura dorada estaba a punto de responder, de repente, una estridente alarma sonó desde el lado de las fuerzas especiales, y toda la academia militar de Koblo se sumió en el caos. ¡Oh, maldita sea! Capítulo 29. Capítulo 29. Escape. Se ha detectado un intruso no identificado. Todos los reclutas, mantengan la calma y diríjanse al arsenal de forma ordenada para recoger sus armas. Este es un mensaje de audio grabado por IA. Se reproduce siguiendo un patrón regular y repetitivo. ¿Qué está sucediendo? El capitán loco rugió furioso. Lo siento, mi equipo falló. El pánico se reflejó en sus ojos. Aldo Motumi explicó lo más brevemente posible. No comprendían la distribución de las naves humanas. Tras abordar, dieron varias vueltas, alertando a los guardias con armas de proyectiles. No esperes más, lo arruinaron. Ignorando los insultos, Faye se conectó a la videollamada de su equipo de fuerzas especiales. Muévanse. Acaben con el objetivo y salgan de aquí. Te castigaré después, furioso por haber perdido una oportunidad de oro. El dramático cambio de la desesperación a la euforia, con sus emociones al borde del colapso, el capitán enloquecido le gritó a otro general de élite. Ya verás. Después de esta batalla, tu capitanía habrá terminado. No eres apto para comandar, vuelve a donde todavía te toleran. ¿Cómo? En el suelo. De vuelta al frente para entrenar. No me extraña, pensó Kenny para sí mismo. Se trataba del capitán de élite que había guiado a los guerreros espartanos desde el abordaje hasta el puente, cuyas comunicaciones de la nave habían sido bloqueadas y que ni siquiera había enviado cazas a tiempo para contactar directamente con el superportaaviones clase Exo y dar aviso verbal. Su negligencia en ese momento era perfectamente comprensible. HMPH. Un resoplido frío. El fanático de la élite sabía que la situación era irreversible. La santa retribución ya no podía esperar. Los motores rugieron a toda velocidad mientras se lanzaba hacia Circus IV. Presa del pánico, la flota de Lunsk se preparó rápidamente para interceptarla. Situadas sobre la órbita del planeta, 3 fragatas pesadas de clase París giraban, apuntando hacia la nave de guerra Covenant que se abalanzaba sobre ellas. Misiles tipo Archer, proyectiles de aleación de tungsteno y hierro, y haces de plasma surcaban la oscuridad. Se avecinaba una gran batalla. En la academia militar, Dumi recibió órdenes, abrió la puerta de una patada, alzó su carabina Covenant, apuntó al desconcertado general de la UNSC y abrió fuego sin piedad. ¡Bang! ¡Bang! ¡Ah!
2 disparos en un abrir y cerrar de ojos, 2 destellos de luz verde, y el general de Luns gritó al caer al suelo. Un líquido rojo se extendió por el suelo. Señor, algo anda mal. Al oír el alboroto, los soldados de las fuerzas especiales de élite se dieron la vuelta con decisión, desafiando una lluvia de balas para seguir disparando. Otra derrota aplastante, que eliminó fácilmente a un equipo de 5 infantes de marina que había acudido para cubrir la evacuación del general de la academia militar. Gracias a su sigilo, ni siquiera pudieron ver la figura de Dugumi antes de ser acribillados a balazos y caer muertos. General Daniel Black. Extendiendo la mano, se quitó la insignia del hombro que simbolizaba su rango. Con una sonrisa, Dugumi decidió sin dudarlo que por cada general de Lunsk que matara, coleccionaría estas insignias de hombro. Servirían como medallas de honor para los soldados de las fuerzas especiales en el futuro, y como una de las pruebas importantes de su distinguido servicio. Tras haber eliminado al general Black, he logrado una gran hazaña, lo cual es una justa recompensa por el generoso ascenso de Faikemi. Señor, han descubierto que algo anda mal. Ocultos en un rincón oscuro, infantes de marina y cadetes armados pasaban corriendo de vez en cuando, agarrando con nerviosismo sus carabinas Covenant. La reciente batalla había consumido mucha munición. El cadete de las fuerzas especiales de élite informó en voz baja. Creo que estoy rodeado. Han estado muy atentos. Deben haber revisado las grabaciones. No es fácil escapar por ahora. Todo el recinto militar estaba sumido en el caos. Sin su director, todos en la academia militar estaban nerviosos, mientras una gran batalla se libraba en el espacio. Se están comportando de forma muy ordenada. Al observar las filas de cadetes, ordenadas con esmero, marchando a través de las imágenes, Cheobaug no pudo evitar comentar. Es un gran problema, pero siguen unidos y cooperando para contraatacar. Todos los que estaban en el puente se volvieron para mirarla. No vuelvas a decir tonterías. El capitán de élite advirtió. No lo vuelvas a hacer. Entiendo. Al darse cuenta de que se había equivocado al hablar, bajó la cabeza. Su número está aumentando. Las palabras del cadete de las fuerzas especiales contenían un significado oculto. Estaba pidiendo ayuda. Un momento, tengo una manera de crear una oportunidad. Tras indicarle a Shane que no se apresurara, se giró y se dirigió al oficial de comunicaciones. El general de élite solicitó otro crucero pesado de la clase SDV. ¿Qué es? Pensando que no había nada más que pudiera hacer, después de haberlo arruinado todo, y con el equipo de fuerzas especiales que se había infiltrado en la fragata pesada clase París completamente aniquilado, y salvo circunstancias imprevistas, a punto de perder el mando de la nave Covenant, Motomi preguntó con desánimo. Hacía poco que había ascendido a capitán. Independientemente de factores personales, si bien sin duda se había esforzado mucho en combate y estrategia, era innegable que su éxito probablemente estaba estrechamente relacionado con el considerable poder que su familia ejercía en el Alto Consejo. Casi todos los locos eran nobles de Sainteli, y algunos incluso ostentaban el cargo de Caden. Si les interesaba, la mayoría podía alcanzar rápidamente el mando de un buque de guerra tras unirse al ejército, sin necesidad de ascender desde las filas de las élites con armadura azul. Los demás miembros de la élite solo podían observarlos con envidia. Los hechos eran claros. Ascender al rango de general mediante contactos no era gran cosa. Es hora de darles una lección sin mencionar que los miembros de sus fuerzas especiales corrían grave peligro y necesitaban ser rescatados con urgencia, ordenó una operación inmediata. Los infantes de marina y los cadetes armados de la Academia Militar de Koblo estaban preparados, patrullando con vigilancia y fusiles de asalto. Dugumi no podría abrirse paso tan fácilmente. Tienes razón. Motumi respiró hondo para calmarse. Tenía que hacer todo lo posible para completar esta misión, que ya estaba prácticamente perdida. Si esos cadetes salieran ilesos, sería un fracaso total. Fracaso total. Movilizaré todo mi poder aéreo. El general de élite de la oración pura se cruzó de brazos. Y un par de unidades pesadas capaces de realizar operaciones terrestres. En el crucero pesado de clase SDV viajaban 2 cazas. Planeaba enviarlos a tierra para generar un caos aún mayor. Haré lo mejor que pueda. De acuerdo, espera mi señal. Tras recibir una respuesta ambigua, la capitana de élite no presionó más a la agitada Motumi. Miró al Nori y dijo: Oficial de armamento, apunte a ese ascensor que conecta la Tierra con la órbita planetaria y precaliente el cañón de plasma. Comprendido. Ella manejó rápidamente el panel. Cañón de plasma cargándose. El objetivo era el ascensor espacial. Clan. 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 Una lluvia de vehículos de lanzamiento orbital Soyuz comenzó a caer del cielo.
Al parecer, las naves de guerra de Lunsk no pudieron resistir la poderosa ofensiva de los cruceros de batalla clase CCS y comenzaron una evacuación de emergencia, dejando en tierra a todos los OST, inútiles en la guerra espacial. Esto no solo permitió que muchas tropas de asalto escaparan, sino que también reforzó la resistencia de las fuerzas de defensa terrestre. Los robustos cascos, protegidos por placas de aleación de titanio tipo A, se abrían con facilidad, como si fueran queso, seguidos de explosiones masivas. Las fragatas pesadas de la clase París no pudieron sobrevivir a los ataques de lanzas de plasma. Sin mencionar los igualmente letales torpedos de plasma. Las naves fueron destruidas continuamente, retrocediendo paso a paso hasta que su formación se desmoronó. El grupo de batalla de la UNSC fue perdiendo gradualmente su capacidad de combate. Cargar al 100%. Un escalofrío recorrió la espalda de Baum mientras informaba. Listos para disparar en cualquier momento. Fuego. Auge. Tras recibir un fuerte impacto, el ascensor espacial quedó al borde del colapso. La oración de la pureza disparó varias ráfagas más y, finalmente, cedió y comenzó a desmoronarse. Esa era la señal. Capítulo 30. Capítulo 30. 105 División Aerotransportada 8 de junio de 2525. Sistema Circinus. La segunda flota de Lunsk, el grupo de batalla Gamma, el portaaviones de asalto clase Orión HMS Invincible, junto con destructores ligeros y fragatas, un total de 6 naves capitales se dirigían al planeta Circinus IV con sus motores a máxima potencia. Tras mucha deliberación, la ONI tomó la difícil decisión de sacrificar este planeta. Los oficiales de inteligencia no emitieron una alerta inmediata al detectar el crucero pesado de clase SDV, ni evacuaron la desprevenida Academia Koblo, solo para traer a una nave de guerra Covenant de tal magnitud para un análisis de datos más exhaustivo en una guerra limitada. Por supuesto, toda la información relativa a las coordenadas de la colonia fue borrada previamente. Para evitar consecuencias no deseadas, la agencia de inteligencia inventó una excusa, explicando que se debía a un virus informático, para despistar a la dirección, que sospechaba de la situación. No fue hasta que las fuerzas de defensa del cuerpo de marines estacionadas en el planeta se percataron del problema. La fragata pesada de clase París en órbita había sido infiltrada y las fuerzas especiales de élite habían masacrado a decenas de OTS que la intrusión ya no pudo ocultarse, y solo entonces dieron la alarma tardíamente. El desastre no había hecho más que empezar. En un crucero furtivo sin nombre. Ataviados con armaduras de asalto espacial selladas al vacío y con mochilas propulsoras en la espalda, un grupo de OTS fuertemente armados se preparaba para la batalla. Eran miembros de élite de la 105 División Aerotransportada, apodados los Screamers. Existían varios cruceros rápidos similares, todos ellos pertenecientes al grupo de batalla Gamma, que se dirigían hacia Circinus IV junto con otros buques de guerra. Su objetivo era claro: esperar a que la flota de la UNSC inmovilizara a Loli Retribution. Al amparo de estas naves especiales de sigilo, los Screamers planeaban infiltrarse en el crucero de batalla de clase CCS, capturar al comandante de la nave Covenant y, si surgía la oportunidad, incluso intentar tomar el control de toda la nave. Incluso si todo lo demás falla y la misión no puede completarse, todavía cuentan con la bomba nuclear táctica AVOC, una ojiva nuclear miniaturizada y portátil capaz de detonar desde el interior. El bosque que rodea la Academia Koblo. Echo de menos los días en que servía en cruceros de batalla, murmuró Taylor, recargando rápidamente su fusil Stinger y saltando entre las ramas. Solo apuntar y disparar, sin tantas reglas ni regulaciones, sin tanta paciencia ni esperas. Desde que el general de la élite tomó el poder, la cautela del barco aumentó drásticamente. Las oportunidades para que los escaramuzadores chacales lanzaran ataques eran demasiado escasas. Parecía peligroso. Los marines determinaron que el bosque cercano a la academia militar se había vuelto extremadamente peligroso. Los alienígenas habían colocado centinelas y, tras perder 2 equipos de asalto completamente armados, no se atrevieron a adentrarse de nuevo y tuvieron que acordonar el perímetro. La academia se había convertido en una fortaleza militar. Todos los cadetes estaban armados, custodiando con ansiedad sus respectivas zonas. Casi todos portaban un fusil de asalto. El arsenal de Koblo había sido vaciado. Entonces, el ascensor espacial fue destruido. La ruta de escape había desaparecido. Los cruceros de batalla de la clase CCS superaron la formación defensiva de fragatas pesadas de la clase París, y el dominio del espacio cayó en manos del Covenant, que entonces desplegó infantería en la atmósfera. 3 naves de guerra Covenant desplegaron a innumerables guerreros Covenant, quienes inmediatamente blandieron sus armas alienígenas y abrieron fuego contra cualquiera que se cruzara en su camino.
Ambos bandos sufrieron numerosas bajas en un instante, obligados a enfrentarse a un enemigo desconocido, sumiendo a la academia en el caos. Es hora. Aprovechando la oportunidad, un miembro de las fuerzas especiales de élite salió corriendo, mirando a izquierda y derecha. Había infantes de marina humanos con rifles por todas partes, y se retiró ágilmente. Señor, todavía nos superan en número, no puedo, quizás se había contagiado del virus SIDI. En el pasado, ya se habría lanzado al ataque. El Pelican y los vehículos de descenso orbital descendieron del cielo, y las naves de guerra de la UNSC, que llegaron apresuradamente, transportaron a un gran número de soldados. Una nueva oleada de refuerzos llegó para reemplazar a los cadetes y guardias que habían estado combatiendo. El Covenant tenía poca ventaja en tierra. Dejaron caer cosas buenas, ve a recogerlas. Es una gran sorpresa. Un Phantom sobrevoló la zona, sin tiempo para rescatar a la persona. Se tambaleó al recibir el impacto de un misil y solo pudo soltar apresuradamente 2 objetos antes de alejarse a toda velocidad de la zona fuertemente defendida. Lo que se hizo evidente fue, un pequeño cubo brillante. Las pupilas se contrajeron. El soldado de las fuerzas especiales corrió a toda velocidad, sin importarle ser detectado, hacia los puntos de lanzamiento de suministros. Sin dudarlo, absorbió el cubo de inmediato. Al instante, su cuerpo resplandeció con luz, su efecto de camuflaje se vio gravemente comprometido. Quedó expuesto. Un escudo superpoderoso. El escudo de energía de su armadura especial púrpura estaba al 400%. Drumi, empuñando una carabina Covenant, se enfrentó en combate cuerpo a más de una docena de marines. Entre salpicaduras de sangre y jadeos de incredulidad, los había aniquilado a todos él solo. El escudo estaba agotado en aproximadamente un 100%. De repente, recordó que había otro regalo. El soldado de las fuerzas especiales miró hacia la plaza que no estaba muy lejos. Exterior morado, con asiento. El fantasma. Un vehículo de asalto rápido Covenant. Fue, sin duda, una gran sorpresa. El soldado de las fuerzas especiales saltó rápidamente, intentando escapar. Pero pronto se dio cuenta de que no sería tan fácil. Maldita sea. Una lluvia de cohetes impactó al soldado de élite con armadura púrpura que arrasaba el campo de batalla. Su veloz carrera era demasiado llamativa, sobre todo con el piloto del Ghost brillando. Cualquiera querría recibir un impacto. Intentó esquivarlo desesperadamente, pero al final no pudo evitarlo. Auge. Un cohete impactó desde un lateral. El Ghost quedó hecho pedazos. Crucero pesado de clase SDV, Poritis Prayer. Mi señor, tenga cuidado con sus naves camufladas. Sin pensarlo mucho, el general de élite siguió el consejo del jabalí y advirtió rápidamente al capitán del loco. Estaba ansioso por aniquilar la flota de Lunsk que había encontrado su fin. La ONI probablemente tenía en la mira a los cruceros de batalla de clase CCS. HMPH, ya lo sé. Con un bufido desdeñoso, mirando claramente por encima del hombro a su engreído subordinado, el loco de la élite se burló. No necesito que me recuerdes asuntos tan triviales. Fue una batalla totalmente desigual. La potencia de fuego total arrasaba con las fuerzas enemigas, y la santa retribución devastaba sin piedad los refuerzos de portaaviones de asalto clase Orión. El comandante de la fuerza imparable observó con horror cómo incluso las naves pequeñas que volaban junto a los cruceros de batalla de clase CCS, esos cruceros ligeros de clase CRS, que el Covenant no consideraba naves de guerra, generalmente naves de ataque pilotadas por Sigianos y Kiraani, eran capaces de infligir graves daños a sus naves capitales. Desataron todo su poderío, disparando misiles Archer y bombas nucleares de clase Shiva. El Unsk pagó un alto precio por la destrucción total de todos los cruceros ligeros de clase CRS. La santa retribución no sufrió pérdidas. Sin embargo, a la humanidad solo le quedó un portaaviones de asalto clase Orión capaz de combatir. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.